Seguimos aquí en Negocios Televisión en Business Connection y vamos a dar entrada ya a nuestro siguiente invitado. Es Juan Ramón Caridad, responsable GAM Investments en España. Juan Ramón, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Y nosotros de recibirle una vez más. Vamos a abrir este tiempo para mirar a la inversión a medio plazo. Vamos a acercarnos de su mano, si le parece, a echar un vistazo a la inversión en estos momentos en mercados emergentes. ¿Qué le parece el momento, en este momento, dónde diría que hay que poner el foco? ¿Dónde diría que está ahora mismo el principal movimiento o cuáles son las principales razones que mueven a estos mercados? Los emergentes son como la comunidad de vecinos. Están todos bajo un mismo edificio, pero cada uno es de su padre y de su madre. Sí que es muy importante. Si tuviera que resumir en un dato, basta ver exportaciones de China más 30% y sobre todo las importaciones más 38%, dato espectacular que hace que todo el sudeste asiático y en general todos los países emergentes e incluso Europa estén de enhorabuena. Así que lo que es importante es entender que por fundamentales, o sea, por variables macroeconómicas, tanto el sector exterior como si cogiéramos cualquier dato de producción industrial o cualquier indicador de ventas de retail, es muy espectacular. Respecto a dónde hay que estar, es muy importante, yo creo que en emergentes, entender que la dispersión, las diferencias de lo que pueden estar haciendo ahora mismo economías del sudeste asiático, que son las grandes beneficiadas de salir de todo el lío del COVID en un momento donde China está vacunando a tasas espectaculares y para junio y julio ya esperamos que hayan culminado su proceso de vacunación, es completamente distinto a lo que le puede ocurrir ahora mismo a India, que está viviendo un repunte de contagios. Totalmente distinto a países como Brasil o México, saliendo de los líos en países emergentes y Perú coqueteando con un movimiento otra vez más populista en la primera ronda de elecciones o igual en Europa del Este respecto a la tensión que vemos en Ucrania y Rusia. Yo creo que el foco en una frase sería: en mercados emergentes hay que empezar a, uno, sacar partido de las dispersiones y dos, empezar a pensar en un entorno post-COVID. ¿Quiénes van a ser los ganadores cuando dejemos atrás esta pesadilla? Trabajar en ese entorno, no sé si de momento, tal y como se ve encaminando la salida, al menos la fecha de meta, ¿no?, de llegar a ese escenario post-COVID parece, ¿no?, donde se va precipitando. Estamos viendo a China, sin embargo, como está ahora mismo, lo estabas comentando, esa situación tan delicada en India o en otros lugares. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces de cara a esa inversión y prepararnos para ese escenario post-COVID si miramos a estos mercados? Cuando uno ve, por centrarnos en China, por simplificar, estaba escuchando muy atentamente sus noticias, el número de pasajeros en aerolíneas, el número de reservas de hotel, de turismo, de consumo a todos los niveles en China es espectacular. Y basta ver un poco los datos de producción de los Taiwán, Corea y todo el sudeste asiático para ver, claro. ¿Dónde están las oportunidades? En todos aquellos sectores que han sido patitos feos, todo lo que tenga que ver con centros comerciales, con banca, con seguros. ¿Por qué banca? Porque se beneficia muy mucho de las travesuras que está haciendo el gobierno chino y las complicaciones que está poniendo a todas las empresas telecos, sobre todo de limitaciones al pago por móvil y limitaciones regulatorias a todo lo que es créditos. Todo lo que son centros comerciales, todo lo que sean incluso utilities. Ha habido un boom espectacular a todo lo que tiene que ver con coche eléctrico y con tecnología. Y lo que es importante en emergentes, donde hay que centrar es buscar sectores que no hayan estado tan en el foco de las subidas. Y uno puede encontrar empresas de utilities que parecen tristonas y cuando uno mira adentro se da cuenta que el 60% de toda la producción de energía es eólica y perfectamente podría ser esa compañía una temática de clean energy. En banca tú puedes encontrar modelos disruptivos en Asia que perfectamente podrían ser equiparados a un fondo de tecnología financiera. El mensaje un poco práctico es sectores que hayan sido el patito feo con todo lo que es el estallido de COVID, porque lo que se está viviendo en Asia, ex India, como muy bien decía, no tiene nada que ver a lo que estamos viviendo ahora mismo, y dentro de esos sectores de patito feo, mirar a aquellos que tengan o hayan incorporado ventajas tecnológicas disruptivas, unas políticas de ESG más potentes o todo lo que tiene que ver ahora mismo a algo que marque diferencias y cree barreras de entrada en ese sector.
No sé si es adentrarnos demasiado, pero mirando esos patitos feos de la pandemia, decías el potencial que se puede ver en algunas utilities, por ejemplo, poniendo el foco ya detenido, no sé si se replica, ¿no?, el mismo escenario de patitos feos en nuestros mercados más tradicionales a estos mercados emergentes, o aparecen ciertas diferencias a lo mejor. Hay diferencias. Primero, por los tipos de interés. Hay patitos feos en nuestros mercados que con curvas cero invertidas. Leía esta mañana los datos de niveles de depósitos en Alemania, 2,5 trillones. Para que se hagan una idea los espectadores, es 1,3 trillones, o sea, un billón y pico, el PIB de España entero, de incremento en la última década, con tipos de interés negativos. O sea, te cobran por ahorrar y tú doblas tu nivel de depósitos en los últimos 10 años. Eso pues complica la vida a las entidades financieras y sobre todo con tipos tan bajitos y economías tan endeudadas, si hay cualquier repunte de inflación, que probablemente sea menos dramático de lo que muchas veces se habla, porque lo que estamos viendo es una inflación de bienes, no tanto de salarios y de servicios como todos los espectadores sufren a diario. Pero sí que es verdad que los desarrollados son distintos a día de hoy. Puede haber algún sector barra patito feo que tenga una compañía con un retorno, un capital employee muy por encima del WACC, o sea, que sea capaz de crecer muy por encima del coste de la deuda, pero esos patitos suelen vender mucho fuera, suelen ser empresas muy globales. Lo que sería el mundo desarrollado, mientras tengamos los tipos de interés muy bajos, mientras tengamos un poco la mini espada de Damocles de la inflación, mientras el 10 años americano no se esté tranquilo, es mejor buscar petitos feos en los países emergentes que a nuestro alrededor. Los patitos feos, ya lo sabemos, se convierten en cisnes. Antes de cambiar de asunto, querría, precisamente por lo que ha sido y cómo ha afectado el golpe de la pandemia, está claro que ha roto, ¿no?, con muchos planes, y esta mañana leíamos en Financial Times cómo, bueno, la pandemia ha roto con esos planes del gigante asiático de China de ir hacia una economía más verde y que ahora mismo, bueno, pues trata de frenar de alguna manera la producción del acero, pero que inevitablemente pues sigue abocada a sacarlo adelante, y ese cambio, ¿no?, esa transformación, ese cambio a lo verde no parece que vaya a ir en los planes que tenía previsto. No sé, de alguna manera, esto cómo puede afectar en sus próximas inversiones, de alguna manera prolongando tal vez la inversión en antiguos sectores que podrían haber comenzado a ir a la baja de una forma más prematura, o si es momento para, en un gigante como es China, mirar hacia lo que será el verde. Hay que ser muy cauto y esto da para un par de programas, pero por sintetizar, China ahora mismo lo que está centrada y se ha dado cuenta durante toda la pandemia es que todo lo que es la salud online, toda la formación online, vive un boom. Y ahora mismo, pues cada vez se plantea más el no tener que estar llevando a los niños al colegio por las mañanas, sino trabajar muchísimo más con la educación en remoto, que además les permite monitorizar la atención de los alumnos y medir un montón de cosas al mismo tiempo. China tiene clarísimo que es una prioridad, y más allá de lo que puede hacer una compañía en un momento de tiempo, los reguladores tienen muy claro que, no sé, cuando uno está en nuestras oficinas de GAM en Hong Kong, y ve que un día normal le cuesta ver el edificio de enfrente por los niveles de contaminación, pues uno entiende perfectamente por qué el gobierno sí o sí lo va a acabar haciendo. Y en ese sentido no me cabe la menor duda. En el mundo desarrollado, el flujo de inversión a todo lo que sea verde, guste o no guste, esté uno más de acuerdo o menos, con la regulación que nos viene marcando cada producto como ESG, también va a ser muy importante. Y aquellas compañías que no tengan los parabienes, o al menos, no digo que sea el más limpio, sino también, como decía mi padre, no se trata de ser el más limpio, sino el que menos ensucia. Entonces, puede ser lo que bien dice usted, de que haya que mirar algún sector en el denostado diésel o el mundo del diésel, por ejemplo, por poner un nombre, que dentro de ser el menos malo pueda tener un potencial muy alcista. Pero que nadie se equivoque, esto del cambio climático, de la inversión sostenible, es vamos, no me apetece llamarlo ni tendencia, es algo que ha venido para quedarse, los flujos van a ir hacia ahí y los reguladores, sobre todo los que sean o tengan más capacidad de orden y mando, lo van a implantar sí o sí, con independencia de lo que diga cualquier compañía o sector.
esa idea, Juan Ramón, de que la ESG de la ESG ha venido para quedarse, lo decimos de forma constante, diaria, aquí en Negocios Televisión. Y precisamente sobre este aspecto querría ir yo ahora. ¿Cómo es la inversión en ESG en estos mercados? Hay que ser cuidadoso y utilizar las tres letras. Me explico. Cuando se habla de ESG, no solo es un tema de environment, de medio ambiente, en el sentido en que, claro, uno no puede decir, bueno, tú país pobre, porque eres más pobre, obviamente estás en un proceso industrial donde vas a contaminar más, entonces a ti no te financio y voy a financiar a aquellos países que ya están saliendo o son, no sé si más emergentes o han emergido ya, que tienen muchos mejores scorings. Y todas las variables sociales o todas las variables de governance, de buen gobierno corporativo, normalmente los datos a veces se actualizan 18 meses más tarde de lo que viene la inversión o del comportamiento de la acción. Entonces, en lo que es países emergentes, hay que tener criterios. La palabrilla molona es best in class. O sea, dentro de cada una de las categorías, qué países están mejorando más, entender perfectamente cuáles son todos los entornos del país. No es lo mismo un país que tenga la selva amazónica detrás y por lo tanto emite mucho menos CO2, como es obvio, que un país que esté en medio del desierto. Entonces, lo que es la inversión socialmente responsable, los emergentes, es un tema más de mejora respecto a niveles dados y es un tema mucho más también de la S y de la G, en tanto en cuanto se consigue temas de diversity, de integración social, de respeto a la transparencia, a las normas contables, eso prima tanto más que lo que sería un poco las variables absolutas climáticas que dependen muy mucho del estadio de desarrollo de cada uno de los países. Es importante que cumplan todos los tratados internacionales de Naciones Unidas, es importante que cada vez más las minorías, las mujeres, los niños tengan las condiciones laborales que se merecen y que deben, y que se potencie todo lo que tiene que ver con temas sociales y de responsabilidad gubernamental. Y los temas climáticos influyen mucho, pero se ponderan y se valora mucho la mejora. No se trata de sacar 10 ni 9, sino cualquiera que mejore de 4 a 6 se le premia tanto igual como el país que tenía un 8. Estaremos pendientes de esas notas. Juan Ramón, antes de terminar, no sé si nos podría ofrecer alguna recomendación, si tienen algo para esta opción de mercados emergentes. Sí, o sea, en lo que es gestoras como la nuestra, al final gestionas más de 6.000 millones en cerca de 25 productos y ahí lo que es muy importante para que todo el mundo me entienda es que la diferencia entre en renta fija emergente en divisa local o en hard currency o en emergentes en renta variable, en la dispersión que hay en la propia zona asiática o en la zona latinoamericana es enorme. Así que yo mi recomendación, por ser muy claro, es que utilicen fondos, que consideren la inversión emergente un poco como el pimentón en la ensalada. No se trata de venirse muy arriba, pero no poner un poco de pimentón o un poco de sal le quita todo el sabor a cualquier cosa saludable financieramente que uno se vaya a poner delante. Y esa es un poco, yo creo, la recomendación, que nadie asocie emergente a riesgo o a droga dura, porque a día de hoy es donde queda cupón y es donde las valoraciones son más atractivas. Y lo que hay que medir es la dosis para gestionar la volatilidad de los mismos. Y siempre que lo hagan, no contra dólar, sino contra el resto de divisas desarrolladas para reducir en 3/4 partes la volatilidad. Pues ahí queda esa proporción, esas dosis de la sal, del pimentón, de esos mercados emergentes en las ensaladas de la inversión. Juan Ramón Caridad, responsable de GAN Investment en España. Un placer, como siempre, que nos haya acompañado esta mañana aquí en Business Connection, en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un abrazo.